soy María José Castañeda y les voy a hablar de artículos, sustantivos y adjetivos de la materia morfosintaxis del español. Los artículos son palabras cortas que definen el género y número del sustantivo. Hay indefinidos y definidos. Los definidos son el, la, los, las, y los indefinidos son un, una, uno y unas. Sustantivos son el nombre de todo aquello existente. Existen propios, comunes, abstractos. Hay un sinfín de categorías, como por ejemplo los comunes: casa, auto, mochila. Abstractos: felicidad, tristeza e imaginación. Estos van acompañados de un artículo, por ejemplo, la casa. Adjetivos son palabras usadas para expresar o describir características. Por ejemplo, bonita, alta. Un ejemplo utilizando estos tres sería la casa grande. Mi nombre es Charlene Castañeda Mejía. Les voy a hablar de tres categorías gramaticales. La primera es pronombres, que son palabras que sustituyen a las personas, de quien se habla, a quien se habla y quien escucha. En esta categoría existen 7 tipos de pronombres. Uno de ellos son los personales, que son los comunes, como por ejemplo yo, tú, él, ella. Los demostrativos, que por ejemplo podrían ser ese, aquel. Los indefinidos, que son los que pues no se dice cuántas personas hay. Por ejemplo, muchas. Y el interrogativo, por ejemplo, qué, quiénes y cuáles. Posesivo, por ejemplo, mío, tuyo. Los reflexivos, por ejemplo, me, te, sé, y los recíprocos, que por ejemplo serían me, nos, con, en. Bueno, las interjecciones son palabras que expresan una emoción o un estado. Normalmente se pronuncian en tono exclamativo y siempre llevan signos de exclamación. Las naturales serían las que normalmente nos salen naturales, las que cuando pasamos por algo nos salen así, que por ejemplo podrían ser I, you. Las no naturales son las que nosotros inventamos, y por ejemplo podrían ser ouch, guácatela, qué horror. Y bueno, los verbos son palabras que indican estados, acciones y pasiones. Los verbos que están sin usar están en modo infinitivo. Los verbos que están usados están en modo conjugado. Existen formas no personales que podrían ser, son tres. El infinitivo termina en ar, er, ir. El participio termina en ado, ido, to, socho. El gerundio termina en ando y endo. También hay 3 modos: el indicativo, que es el que se expresa de manera objetiva y está sujeto a la realidad. El subjuntivo se expresa de manera subjetiva, expresa deseos y está sujeta a la irrealidad, es algo que deseamos. Y el imperativo son órdenes que se dan indicaciones, instrucciones. Ok, mi nombre es Alejandro Bustamante Vázquez. Voy a hablar sobre 3 categorías gramaticales. Tenemos al adverbio, son palabras que acompañan y modifican tanto al verbo como al adjetivo. Entre ellas están muy, pero, aún, porque. Un ejemplo de ellos son la casa es muy grande. Las preposiciones son palabras invariables que complementan en las oraciones. De estas existen a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Las conjunciones son palabras igualmente invariables que unen a 2 o más oraciones. Entre ellas están las subordinantes y las coordinantes. Un ejemplo de ello es compré zapatos y una mochila.
Hola, mi nombre es Cristian Arbelia Arreola Feliciano y vamos a hablar sobre los tres tipos de oraciones que existen en español. La primera, la más común, es oración simple, es la que su significado es una estructura con significado pleno y tenemos dentro de eso compuesto por un sujeto, verbo y complemento. También dentro de estos vamos a encontrar un sujeto y un predicado, y dentro del sujeto vamos a encontrar lo que son elementos muy importantes como modificador directo, modificador indirecto, el núcleo nominal y el núcleo verbal. Dentro del predicado tenemos los componentes, lo que es el objeto directo, objeto indirecto, y vamos a encontrar dentro de lo que es el objeto directo la pregunta ¿qué es lo hecho? Y el objeto indirecto, ¿para quién es lo hecho? Dentro de este predicado también encontramos circunstanciales, encontramos de varios tipos, por ejemplo los de modo, respondiendo a la pregunta de cómo se hizo; los de tiempo, pues a cuándo, a qué horas; el lugar, dónde es lo hecho; el de causa o consecuencia, por qué es lo hecho; y el de propósito, para qué es lo hecho. Bueno, una vez tenido tenemos la oración compuesta, que es dos oraciones simples unidas por una conjunción. Tenían la misma estructura de sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. Tenemos dos oraciones simples y unidas por la conjunción y, ¿no? Nosotros cocinamos es una y ellos lavan los platos es otra. Tenemos que la oración mayor se le conoce como oración principal y a la segunda oración como oración subordinante. Y por último tenemos a la oración compuesta, que contiene una oración simple dentro de otra oración. Es como si tenemos el ejemplo de si tuviese un hijo dentro de esa oración. ¿Cómo vamos a encontrar esta segunda oración escondida? Podemos encontrarla por medio de lo que es la circunstancial y el objetivo directo, ¿no? Responder a la pregunta de a qué es lo hecho y dependiendo del circunstancial. Del mismo modo va a llevar el mismo estructura, sujeto, verbo y complemento.